En un futuro no muy lejano, la sociedad de la Tierra está marcadamente dividida. Los ricos disfrutan de los avances de una utopía tecnológica, viviendo en imponentes ciudades de cristal impulsadas por energía renovable y automatización impulsada por la IA. Mientras tanto, la clase baja reside en extensos terrenos baldíos urbanos, sobreviviendo entre las reliquias oxidadas de una era industrial que alguna vez fue próspera. En medio de esta desigualdad, crece el descontento entre las masas privadas de derechos. Reuniones secretas y planes susurrados recorren los barrios marginales y los callejones decrépitos. Una de esas reuniones, bajo la luz parpadeante de una farola rota, reúne a un grupo de rebeldes decididos. Su líder, una mujer joven y fogosa llamada Mara, está de pie encima de una caja volcada y su voz corta el aire frío de la noche. «Hemos sido olvidados y pisoteados durante demasiado tiempo», declara Mara, examinando con los ojos la multitud de rostros desgastados. «Esta noche despertamos un poder que nos han mantenido oculto, un poder que puede inclinar la balanza y darnos la influencia que necesitamos para exigir nuestros derechos». A su lado, un viejo y maltrecho dispositivo cobra vida. Es un artefacto antiguo, desenterrado de las profundidades de la Tierra, cubierto de símbolos que brillan débilmente en la oscuridad. La multitud se acerca con una mezcla de miedo y anticipación en sus ojos. Mara continúa. Este dispositivo, según las leyendas transmitidas por nuestros antepasados, puede convocar a las bestias demoníacas, criaturas de inmenso poder desde una dimensión más allá de nuestro entendimiento. Nuestros opresores han mantenido este secreto por temor a su potencial. Con un gesto decidido de Mara, su confidente más cercana, un anciano llamado Jorin, que había pasado décadas estudiando el artefacto, da un paso adelante. Coloca sus manos nudosas sobre el dispositivo, murmurando antiguos encantamientos. El aire se espesa. Una carga estática llena la atmósfera y el suelo tiembla ligeramente bajo los pies. De repente, el dispositivo emite una luz cegadora y un rugido ensordecedor llena el aire. Un portal se abre en el tejido de la realidad, a solo unos metros del suelo. De él comienzan a surgir sombras, al principio informes, que luego se fusionan en imponentes y temibles bestias, con ojos brillantes y fauces gruñendo. La multitud jadea. Algunos retroceden asustados, mientras otros levantan los puños con júbilo. Mara grita sobre el caos: «Con estas bestias a nuestro lado marcharemos hacia las ciudadelas de los ricos y poderosos. Esta noche les mostramos que no debemos ser ignorados». Cuando la primera de las bestias entra de lleno en su mundo, su enorme forma proyecta una larga sombra sobre la multitud reunida. Mara siente una oleada de poder y una punzada de miedo. ¿Qué habían despertado realmente? ¿Podrían controlarse estas entidades demoníacas? ¿O habían desatado una fuerza que los consumiría a todos? El capítulo cierra cuando los rebeldes se reúnen alrededor de Mara, listos para seguirla hasta el corazón de la ciudad, con las bestias convocadas asomando detrás de ellos, un símbolo de su rabia y su esperanza de revolución. La noche estaba viva con la energía de la rebelión y el poder puro. Mientras las bestias convocadas, imponentes y aterradoras, se movían inquietas en las sombras de los edificios en ruinas, el portal, ahora estabilizado en un óvalo reluciente, arrojaba una luz espeluznante sobre los rostros de los multitud reunida, reflejando su mezcla de asombro y aprensión. Mara, de pie al frente de esta caótica asamblea, sintió que el peso de su decisión la oprimía. Observó a las bestias, sus formas ahora más definidas, escamas que brillaban como metal oscuro, ojos como carbones encendidos y garras que podían atravesar el acero. Su corazón se aceleró, pero su resolución se endureció. «¡Escuchen!», gritó Mara. Su voz se elevó por encima de los gruñidos bajos de las bestias y los murmullos de la multitud. «Estas bestias no son solo nuestras armas, son la manifestación de nuestra furia. Hoy marchamos hacia el corazón de la ciudad, hacia las barreras de las altas esferas. Hoy exigimos nuestros derechos». A su lado, Jorun trabajaba febrilmente en el antiguo dispositivo, ajustando diales y murmurando más encantamientos para mantener el control sobre las bestias. Tenía el ceño fruncido, señal de la inmensa concentración y energía que requería la tarea. El plan era simple pero audaz.
Mara y sus rebeldes conducían a las bestias a través de las principales calles de la ciudad directamente a los edificios gubernamentales donde la clase dominante dictaba sus decretos. Usarían a las criaturas para romper cualquier barrera, física o de otro tipo, que se interpusiera en su camino. Cuando comenzaron su marcha, las calles que alguna vez estuvieron llenas del eco de la desesperación, ahora resonaron con los atronadores pasos de las bestias demoníacas. Los rebeldes, un grupo heterogéneo de hombres y mujeres armados con armas improvisadas y alimentados por años de opresión, corearon consignas de libertad e igualdad. La conmoción inicial por la aparición de la bestia provocó el caos entre las fuerzas de seguridad de la ciudad. Los drones desplegados para monitorear los disturbios fueron rápidamente derribados del cielo por las poderosas colas y el aliento de fuego de la bestia. Las barricadas levantadas para contener a la multitud resultaron inútiles, ya que las bestias las demolieron con facilidad. A medida que la procesión se adentraba en la ciudad, se unieron más ciudadanos, algunos por solidaridad, otros por pura curiosidad o emoción por el levantamiento. La noticia de la rebelión se extendió como la pólvora, captando la atención de los medios locales y, eventualmente, de las redes globales. El mundo observó en silencio atónito cómo los habitantes de las ciudades bajas, durante mucho tiempo ignorados y marginados, se alzaban con criaturas de mitos y pesadillas a su lado. Sin embargo, a medida que aumentaba la adrenalina del momento, también aumentaba la imprevisibilidad de las bestias. Una criatura particularmente masiva, con cuernos como hierro retorcido y ojos que parecían llorar fuego, comenzó a desviarse del camino, atraída por sus propios instintos primarios hacia la destrucción. Mara, al ver el potencial de una catástrofe, corrió junto a la criatura, gritando órdenes y gesticulando salvajemente. Su conexión con las bestias era tentativa, impulsada por el antiguo dispositivo y su pura fuerza de voluntad. Logró redirigir la atención de la criatura hacia el distrito gubernamental, pero este momento de control vacilante fue un claro recordatorio de la naturaleza volátil del poder que habían desatado. A medida que la procesión rebelde se acercaba a las relucientes barreras de los niveles superiores, la verdadera prueba de su determinación y control cobraba gran importancia. El capítulo termina con las bestias y los rebeldes al borde de la confrontación. La ciudad conteniendo la respiración mientras espera el choque que determinaría el destino no solo de los rebeldes, sino de todos los habitantes de la ciudad. A medida que las puertas de los niveles superiores se alzaban, fortificadas e imponentes, la tensión palpable entre los seguidores de Mara se intensificaba. Las relucientes barreras, equipadas con avanzados sistemas de seguridad y custodiadas por fuerzas de élite, representaban la marcada división entre la vida opulenta de la clase dominante y la miseria soportada por las masas. El enfrentamiento era inminente y el resultado incierto. Las bestias, impulsadas por la voluntad indomable de Mara, rugieron un desafío que resonó en los altos edificios. Con un sonido como de trueno cargaron. La primera bestia, con sus escamas de un azul oscuro iridiscente, chocó contra la barrera con tal fuerza que el suelo tembló. Las grietas se extendían a través de la puerta alguna vez impenetrable, un símbolo de la vulnerabilidad de la clase dominante. Dentro de los niveles superiores sonaron las alarmas, sacando a la élite de su complacencia. El gobierno, tomado por sorpresa por la escala y ferocidad del levantamiento, se apresuró a movilizar su respuesta. Se desplegaron vehículos blindados y tropas con equipos de alta tecnología formaron filas, con sus armas apuntadas hacia la horda que avanzaba. La calle se convirtió en un campo de batalla. El primer enfrentamiento fue brutal. Las bestias atravesaron la línea de defensa inicial con una eficiencia aterradora. Su fuerza sobrenatural, combinada con la cruda ira de los rebeldes, los convirtió en una fuerza formidable. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales no fueron fácilmente derrotadas. Equipados con armas energéticas y drones de combate, causaron numerosas bajas a los rebeldes. Mara, en el centro de la tormenta, dirigía a las bestias y a su gente con feroz determinación. Su voz, amplificada por un altavoz improvisado, reunió a sus seguidores. Empujar hacia adelante. Este es nuestro momento. No seremos negados. A medida que la batalla se intensificó, el costo del conflicto se hizo dolorosamente claro. La calle quedó sembrada de víctimas de ambos lados.
El aire estaba denso por el humo y el olor acre del metal quemado. Los gritos de los heridos se mezclaron con el rugido de las bestias y los incesantes disparos. A pesar del caos, los rebeldes lograron avances significativos. Se abrió una brecha en una de las puertas y Mara lideró un contingente, irrumpiendo en las calles prístinas de los niveles superiores. El contraste fue marcado. Las avenidas limpias y ordenadas y las lujosas fachadas estaban a un mundo aparte de la decadencia de la ciudad baja. Pero con la ruptura de las puertas surgieron nuevos desafíos. El gobierno desató su arma secreta, robots autónomos diseñados para la pacificación urbana. Estas imponentes máquinas, dotadas de armamento avanzado y casi inmunes a los ataques convencionales, planteaban una nueva amenaza. Mara, al darse cuenta del peligro, pidió una retirada estratégica para reagruparse y reevaluar. Las bestias, sintiendo su urgencia, cubrieron la retirada con una demostración de poder puro, lanzando fuego y escombros a los mechs que avanzaban. Mientras los rebeldes se reagrupaban en la sombra y seguridad de un edificio en ruinas, Mara se dirigió a sus cansados pero decididos seguidores. «Les hemos demostrado que no debemos ser subestimados», declaró, recorriendo con la mirada a sus maltratados pero imperturbables camaradas. «Esta noche hemos sacudido los cimientos de su mundo. Descansaremos, lloraremos a nuestros caídos y luego terminaremos lo que hemos comenzado». El capítulo termina con una nota sombría, con Mara y sus rebeldes atendiendo sus heridas y preparándose para la siguiente fase de su levantamiento. El cielo nocturno, iluminado por fuegos y el ocasional destello de algún cohete, era testigo silencioso del caos desatado y de la esperanza de un nuevo amanecer que aún parpadeaba en los corazones de los oprimidos. Cuando amaneció sobre la ciudad, el contraste entre las calles ennegrecidas por el humo de los campos de batalla y los tramos aún prístinos de los niveles superiores era marcado. La rebelión de la noche anterior no solo había traspasado físicamente las barreras, también había abierto profundas fisuras dentro de la propia sociedad. En toda la ciudad, las reacciones fueron mixtas. El miedo, la ira, la simpatía y la esperanza chocaron tan ferozmente como lo habían hecho los combatientes. Mara y su grupo de rebeldes, ahora refugiados temporalmente en un almacén abandonado, no solo se estaban lamiendo las heridas, sino que también estaban planeando estratégicamente su próximo movimiento. La respuesta del gobierno había sido más feroz y organizada de lo que habían previsto, y estaba claro que se necesitaban nuevas tácticas. Inesperadamente, su situación dio un giro cuando un pequeño contingente militar de la ciudad, liderado por el general Voss, un veterano respetado conocido por su perspicacia estratégica, se acercó a ellos bajo una bandera blanca. Voss, que durante mucho tiempo había criticado en privado las políticas del gobierno hacia la ciudad baja, vio el levantamiento como un momento crucial, una oportunidad para impulsar reformas que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. «Mara», comenzó Voss, con voz áspera pero sincera mientras estaba frente a ella y sus cautelosos lugartenientes. «Vengo a ti no como un enemigo, sino como alguien que comparte tu deseo de cambio. El uso de estas bestias y vuestras audaces acciones han abierto la posibilidad de un diálogo real. Permítanos ayudarle a lograr sus objetivos sin más derramamiento de sangre». Escéptica pero pragmática, Mara consideró sus palabras. La reputación de honor del general y su influencia dentro del ejército podrían ser invaluables. Además, sus propias fuerzas estaban agotadas y las bestias, aunque poderosas, estaban resultando difíciles de controlar y dirigir con precisión. Después de una tensa negociación, se formó una alianza. Voss proporcionaría apoyo táctico e influiría en otras facciones militares para su causa, limitando la capacidad del gobierno para aplastar la rebelión con pura potencia de fuego. A cambio, Mara acordó moderar su enfoque, centrándose en objetivos estratégicos y minimizando las bajas civiles, alineándose con las condiciones de Voss para un levantamiento más disciplinado y sostenible. Con esta nueva alianza, la estrategia rebelde cambió. Mara, el general Voss y su equipo táctico combinado planearon una serie de ataques coordinados, no solo en la ciudad, sino también contra la infraestructura que paralizaría la capacidad del gobierno para funcionar y los obligaría a sentarse a la mesa de negociaciones. La siguiente fase comenzó con una medida audaz,
una operación conjunta para tomar el control del principal centro de comunicaciones de la ciudad, lo que cortaría la propaganda del gobierno y permitiría a Mara transmitir su mensaje directamente a la población. Apoyada por una mezcla de combatientes rebeldes y desertores militares, y dirigida por la presencia intimidante de las bestias, la operación era arriesgada, pero esencial. A medida que se acercaban al centro, ocultos bajo la niebla de la mañana, los improbables aliados sintieron el peso de lo que estaban a punto de emprender. Esto ya no era solo una escaramuza o un episodio aislado de malestar, era el comienzo de un esfuerzo concertado para reformar la estructura de poder de su mundo. El capítulo concluye cuando llegan a las afueras del centro de comunicaciones, listos para lanzar su asalto. Por encima de ellos, los primeros rayos del sol atraviesan la niebla, proyectando largas sombras e iluminando el camino a seguir, un símbolo de la nueva esperanza que la alianza podría traer, pero también un recordatorio de los inevitables desafíos que se avecinan. Las primeras luces de la mañana se mezclaron con la densa niebla, creando un telón de fondo inquietante mientras Mara, el general Voss y sus fuerzas combinadas se posicionaban alrededor del principal centro de comunicaciones de la ciudad. El centro, una imponente estructura de acero y cristal, estaba fuertemente custodiado, pero el elemento sorpresa estaba de su lado. Mara y Voss habían planeado meticulosamente cada detalle del asalto. Sus fuerzas se dividieron en 3 unidades, una liderada por Mara y las bestias para enfrentarse a las líneas del frente y crear una distracción, otra liderada por Voss para infiltrarse desde la retaguardia y asegurar el edificio, y una tercera para cortar los refuerzos atrapando a los guardias. Entre sus pinzas, cuando se pusieron en posición, el aire estaba tenso por la anticipación. Mara dio la señal, y las bestias, ahora algo más controladas mediante el uso del antiguo dispositivo modificado de Jorunn, desataron su furia. Sus aterradores rugidos rompieron el silencio de la mañana y cargaron contra las puertas de entrada con una fuerza imparable. Los guardias, tomados por sorpresa y abrumados por la ferocidad y el tamaño de los atacantes, vacilaron. Mientras tanto, el equipo de Voss utilizó el caos en el frente como cobertura para romper las defensas traseras. Se movieron con precisión, neutralizando a los guardias y asegurando los puntos de entrada. La disciplina militar que Voss aportó a la operación era evidente y pronto penetraron en el corazón del eje. En el interior, la voz de Mara chisporroteó por la radio, instando al equipo de Voss a seguir adelante. La sala de control está en el último piso. Asegúrelo y el centro será nuestro. Con el camino despejado por su bien entrenado equipo, Voss ascendió a la sala de control. Los pocos guardias estacionados allí fueron rápidamente sometidos y el especialista técnico del equipo comenzó el proceso de apoderarse de los sistemas de comunicación. De vuelta al frente, Mara y las bestias continuaron atrayendo la atención de las fuerzas de seguridad restantes. A pesar de la tensión que suponía tanto para ella como para Jorunn, que constantemente ajustaba el antiguo dispositivo para mantener el control sobre las bestias, su estrategia estaba funcionando. Las criaturas, aunque salvajes e impredecibles, seguían sus órdenes con una lealtad nacida del extraño vínculo que había formado con ellas a través del dispositivo. Con la sala de control asegurada, Voss estableció comunicaciones con todas las unidades y envió la señal de que todo estaba limpio. Mara retrocedió con las bestias, permitiendo que las tropas de Voss tomaran el control. El centro ahora estaba bajo su control. La primera orden del día fue transmitir un mensaje. Mara se paró ante la cámara, con el rostro lleno de resolución. Habló no solo a la ciudad, sino al mundo, explicando las razones de su levantamiento y sus demandas de igualdad y justicia. Sus palabras, poderosas y sentidas, resonaron en muchos, y su mensaje se difundió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Pero la victoria no estuvo exenta de costos. Las bestias, agotadas por la intensa actividad y el control ejercido sobre ellas, mostraban signos de cansancio y agitación. Jorunn advirtió a Mara sobre las limitaciones del dispositivo. No estaba diseñado para un uso prolongado a tal intensidad. Mientras consolidaban su dominio en el centro, Mara y Voss planearon sus próximos movimientos. Necesitaban fortalecer su posición
y prepararse para el inevitable contraataque del gobierno. También necesitaban considerar el bienestar de las bestias, cuyo bienestar ahora estaba ligado a su causa. El capítulo cierra con Mara contemplando la ciudad desde lo alto del centro de comunicaciones, con una mezcla de triunfo y preocupación en sus ojos. Había logrado una victoria significativa, pero el camino por delante estaba plagado de desafíos. Cuando la ciudad despertó a una nueva realidad, Mara se dio cuenta de que cada acción a partir de ahora debía calcularse con sumo cuidado. La toma del centro de comunicaciones había conmocionado a toda la ciudad. La transmisión de Mara, con su apasionado alegato por la justicia y la igualdad, había encendido un fuego en los corazones de muchos. Sin embargo, el gobierno, profundamente avergonzado y amenazado por esta muestra de desafío, se apresuró a movilizar un severo contraataque. La mañana después de la transmisión, el cielo de la ciudad se oscureció con los drones del gobierno. Estos no eran los drones de vigilancia utilizados antes. Eran drones de combate, fuertemente armados y programados con software de reconocimiento facial para atacar a líderes rebeldes conocidos y a sus simpatizantes. El gobierno no estaba jugando. Tenían la intención de aplastar la rebelión con todas sus fuerzas. El general Voss, consciente de las capacidades tecnológicas del enemigo, organizó una rápida respuesta. Utilizando la tecnología avanzada del centro de comunicaciones, los rebeldes lograron bloquear temporalmente las frecuencias de comunicación de los drones. Sin embargo, esta fue una medida provisional. Necesitaban una solución más permanente. Mientras Voss coordinaba la defensa desde el centro, Mara se centró en las calles, donde se gestaba la verdadera batalla. Las tropas terrestres del gobierno, apoyadas por vehículos blindados, avanzaron hacia posiciones clave controladas por los rebeldes. Las bestias, aunque formidables, mostraban signos de fatiga y estrés, lo que complicaba su uso en enfrentamientos prolongados. Mara se reunió con Joran, quien estaba profundamente preocupado por el bienestar de la bestia. Estas criaturas no son solo armas, Mara, son seres vivos, y el dispositivo los está presionando demasiado. Necesitamos encontrar otra manera, o corremos el riesgo de perder completamente el control sobre ellos, advirtió. Tomando esto en serio, Mara tomó una decisión difícil. Ordenó una retirada temporal de algunas zonas para reagruparse y formular una nueva estrategia. Esto permitió que algunas partes de la ciudad volvieran a caer en manos del gobierno, una medida que provocó críticas de algunos de sus partidarios más militantes, pero que fue vista como necesaria por quienes reconocían la importancia y vulnerabilidad de la bestia. Mientras tanto, en el escenario mundial, la situación en la ciudad llamó la atención internacional. Los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos condenaron las tácticas de mano dura de los gobernantes de la ciudad, mientras que otros admiraban en secreto la postura firme del gobierno contra lo que consideraban anarquía. De vuelta en el centro, Mara y Voss planearon su próximo gran movimiento. Decidieron centrarse en asegurar recursos e infraestructura esenciales, lo que no solo reforzaría su posición, sino que también demostraría su capacidad para gobernar con eficacia. Se dirigieron a centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de agua y centros de distribución de alimentos, con el objetivo de tomar el control y luego ofrecer estos servicios nuevamente a la población, ganándose así corazones y mentes. En una medida audaz, Mara utilizó el centro para transmitir otro mensaje, esta vez dirigido directamente a la clase dominante de la ciudad. Ofreció una tregua, proponiendo un consejo donde todos los sectores de la sociedad pudieran estar representados y escuchados. Esto fue una apuesta, un intento de demostrar que los rebeldes podían ser razonables y gobernar, no solo destruir. El capítulo termina con Mara esperando ansiosamente la respuesta del gobierno. La ciudad está al borde de la navaja, y la posibilidad de una paz es tan tangible como la de una mayor violencia. Mientras el sol se pone, proyectando largas sombras sobre las calles, ahora marcadas por barricadas y cicatrices de batalla, Mara reflexiona sobre el camino que ha elegido, sabiendo que los próximos días podrían unir a la ciudad o destrozarla para siempre. Mientras la ciudad esperaba la respuesta del gobierno a la oferta de tregua de Mara, la atmósfera estaba tensa por la anticipación y el escepticismo. Dentro de las filas rebeldes, las opiniones estaban divididas.
Algunos vieron la propuesta de Mara como una señal de debilidad, temiendo que le diera tiempo al gobierno para reagruparse y aplastarlos con fuerza renovada. Otros lo vieron como una medida estratégica inteligente, que potencialmente podría conducir a una resolución más pacífica y al reconocimiento legítimo de sus quejas. Mientras tanto, se desarrolló otro drama que cambiaría significativamente la narrativa e inflamaría el sentimiento público. Una periodista deshonesta, conocida por su destreza investigativa, logró infiltrarse en una instalación gubernamental de alta seguridad. Lo que descubrió allí cambiaría el curso del levantamiento. La periodista Elena descubrió un tesoro de documentos clasificados y rápidamente se dio cuenta de la naturaleza explosiva de su hallazgo. Estos documentos revelaron que el gobierno había estado al tanto de la antigua tecnología capaz de convocar a las bestias demoníacas durante décadas. Lo más sorprendente es que habían estado experimentando con tecnología similar, con la esperanza de convertir a estas criaturas en armas para uso militar, tanto internamente como en conflictos internacionales. Arriesgando su vida, Elena copió los documentos y escapó. En cuestión de horas, su informe fue transmitido a través del mismo centro de comunicación que controlaba Mara, convertido ahora en un faro de la verdad para la ciudad. Elena presentó sus hallazgos, mostrando planes detallados y correspondencias entre altos funcionarios del gobierno e investigadores militares secretos. El informe también expuso intentos de manipular la opinión pública y encubrir las nefastas actividades del gobierno. La revelación tuvo un efecto volcánico. Los ciudadanos que habían estado indecisos o indiferentes a la causa de los rebeldes, ahora estaban indignados por haber sido manipulados y mentidos. Esta oleada de ira impulsó las filas de los rebeldes, con voluntarios, llegando de todos los rincones de la ciudad, ansiosos por unirse a la causa de Mara. En medio de esta agitación, el gobierno luchó por contener las consecuencias. Su intento de desacreditar a Elena y sus hallazgos fracasó espectacularmente cuando filtraciones adicionales por parte de miembros del gobierno corroboraron su historia. La clase dominante se encontró cada vez más aislada, con llamados a la rendición de cuentas y a la reforma resonando no solo dentro de la ciudad, sino también en la comunidad internacional. Dentro del campo rebelde, Mara utilizó esta nueva influencia para fortalecer su posición. Organizó manifestaciones masivas, donde habló no solo de la necesidad de cambio, sino también de la importancia de la justicia y la rendición de cuentas. Hemos sido víctimas de un gran engaño, declaró Mara, pero ya no guardaremos silencio. No luchamos por venganza, sino por un futuro en el que tales abusos no puedan volver a ocurrir. A medida que la credibilidad del gobierno se desmoronaba, Mara recibió un apoyo inesperado de varias figuras de alto perfil dentro del propio gobierno. Estos desertores trajeron consigo no solo información valiosa, sino también una apariencia de legitimidad para la causa de los rebeldes. El capítulo termina con Mara planeando una manifestación pacífica a gran escala, diseñada para mostrar la unidad y determinación del pueblo. Mientras las multitudes se reunían, sosteniendo pancartas y coreando consignas de libertad y justicia, el aire estaba cargado de la posibilidad de una revolución. Las calles, que alguna vez fueron escenarios de caos y violencia, ahora estaban llenas de rostros decididos, todos mirando hacia el futuro, esperando el próximo paso del gobierno. Las calles de la ciudad, alguna vez desgarradas por el conflicto y el miedo, ahora estaban llenas de multitudes de personas unidas con un propósito. El llamado de Mara a una manifestación pacífica había resonado en todos los ámbitos de la vida, atrayendo a un número sin precedentes de ciudadanos al corazón de la ciudad. El aire vibró con la oportunidad de justicia y reforma, una encarnación de la recién descubierta solidaridad de la ciudad. A medida que la manifestación crecía, quedó claro que el equilibrio de poder estaba cambiando. El gran número de manifestantes hizo imposible que el gobierno ignorara o reprimiera el movimiento sin consecuencias graves, especialmente bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, que ahora había centrado su atención en los acontecimientos que se estaban desarrollando. En medio de esta poderosa muestra de unidad, Mara recibió un discreto mensaje. Los representantes del gobierno deseaban reunirse para discutir las condiciones de paz.
La oferta, que llegó en un momento en que la credibilidad del gobierno estaba en su punto más bajo, fue a la vez una victoria y una trampa potencial. Mara, recelosa de los engaños pero consciente de la necesidad de poner fin pacíficamente al conflicto, accedió a la reunión, fijándola en un lugar público para garantizar la transparencia. La negociación se transmitió en vivo y ambas partes presentaron sus demandas. Mara, hablando con tranquila autoridad, expuso las condiciones de los rebeldes. Reformas integrales, incluido el establecimiento de un consejo representativo, elecciones justas y el desmantelamiento de los opresivos sistemas militares y de vigilancia que durante mucho tiempo habían reprimido a la población. Los representantes del gobierno, visiblemente incómodos pero reconociendo su posición debilitada, aceptaron la mayoría de los términos, pero solicitaron amnistía para ciertos altos funcionarios. Mara, consultando con sus asesores y la respuesta inmediata de la multitud, respondió con la propuesta de que cualquier amnistía sería condicional, basada en las conclusiones de una comisión de verdad y reconciliación. A medida que se desarrollaban las negociaciones, otra pieza del rompecabezas fue encajando. Los especialistas en tecnología del equipo de Mara lograron recuperar el control sobre las bestias utilizando una versión refinada del antiguo dispositivo. Descubrieron que las bestias, lejos de ser meros instrumentos de destrucción, podían sentir intenciones y emociones, reaccionaban agresivamente ante la hostilidad y se calmaban en presencia de una buena voluntad genuina. Con este nuevo entendimiento, Mara propuso un elemento innovador y audaz a los términos de paz. Las bestias permanecerían en la ciudad como protectores bajo el control conjunto del nuevo consejo, como símbolo del compromiso de mantener la paz y disuadir futuras tiranías. El acuerdo generó reacciones encontradas. Si bien algunos lo vieron como un compromiso pragmático, otros sintieron que era demasiado indulgente con los antiguos opresores. No obstante, prevaleció la necesidad de paz y estabilidad y se firmó el acuerdo, que marcó el fin oficial de las hostilidades. El capítulo cierra con la ciudad en cautelosa celebración. Al caer la noche, la gente permaneció en las calles, no solo en vigilancia, sino también con esperanza. Mara se encontraba entre ellos, no como una líder distante, sino como una participante igualitaria en el renacimiento de su sociedad. Tenía los ojos fijos en el horizonte, consciente de los desafíos que se avecinaban, pero animada por la fuerza y la unidad colectivas que la crisis había forjado. La ciudad había llegado a su punto de inflexión, pero el viaje para reconstruirse y redefinirse apenas comenzaba. Cuando los primeros rayos del amanecer se deslizaron sobre el horizonte de la ciudad, iluminaron una escena muy diferente a cualquier otra en la memoria reciente. Las calles estaban tranquilas, salvo por los murmullos de una población que comenzaba a comprender el peso de su nueva responsabilidad y libertad. El acuerdo de paz firmado había allanado el camino para la reconstrucción. Pero Mara sabía que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. El día después del acuerdo de paz, Mara convocó la primera sesión del recién creado Consejo de Transición, compuesto por representantes de todos los sectores de la sociedad, incluidos exrebeldes, funcionarios gubernamentales y ciudadanos comunes y corrientes. Las bestias, ahora símbolos de la resistencia de la ciudad y guardianas de su paz, vigilaban el exterior del salón del consejo, un sorprendente recordatorio del poder y el peligro de una autoridad sin control. En esta primera sesión, el ayuntamiento abordó las necesidades inmediatas de la ciudad. Mara propuso un plan para reconstruir la infraestructura, particularmente en las zonas más afectadas de la ciudad baja. Destacó la importancia de la transparencia y la participación de la comunidad en el proceso de reconstrucción, asegurando que los errores del pasado no se repitan. Mientras tanto, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación comenzó su trabajo, investigando las acciones de la antigua clase dominante. El proceso fue doloroso y sacó a la luz atrocidades y corrupción que muchos habían sospechado durante mucho tiempo, pero que nunca habían podido probar. Las conclusiones de la comisión condujeron a juicios públicos y, aunque algunos pidieron castigos severos, Mara abogó por sentencias que incluyeran servicio comunitario y acciones reparadoras, centrándose en la curación en lugar de la venganza.
Como parte de los términos de paz, se desmanteló el aparato militar y de vigilancia del gobierno. La tecnología utilizada para oprimir a la población fue reutilizada para reconstruir y reconectar los distritos fragmentados de la ciudad. Se establecieron escuelas, hospitales y centros comunitarios, y las bestias ocasionalmente ayudaban en construcciones pesadas, convirtiéndose en un sitio común, aunque impresionante, para los residentes de la ciudad. La comunidad internacional, después de haber observado de cerca la transformación de la ciudad, intervino para ofrecer apoyo. La ayuda exterior fluyó, no solo en forma de dinero, sino también de tecnología, experiencia y recursos educativos. Mara, asegurándose de que la ciudad mantuviera su soberanía, gestionó estas relaciones con cuidado y aceptó ayuda que se alineaba con los valores y objetivos a largo plazo de la ciudad. El capítulo se cierra en vísperas de las primeras elecciones libres que la ciudad ha visto en décadas. Mara, que optó por no postularse para un cargo, se preparó para renunciar a su papel de líder revolucionaria, terminando con el inicio de una nueva era de gobierno. Pasó la noche anterior a las elecciones caminando por los barrios, hablando con los ciudadanos sobre sus esperanzas y temores. En una pequeña reunión en la recién reconstruida Plaza Central, Mara se dirigió a la multitud, no como líder, sino como conciudadana. Mañana elegiréis a vuestros nuevos líderes, pero recuerde, la fuerza de nuestra ciudad no reside en un solo líder o consejo, sino en todos nosotros. Manténgase informado, participe y háganos responsables. Nuestro futuro es lo que hacemos, juntos. Al caer la noche, la ciudad se iluminó con hologramas de los candidatos y sus plataformas, debates en pantallas públicas y animadas discusiones en cafés y hogares. Las bestias, ahora tranquilas y parte del paisaje urbano, se asentaron alrededor de la plaza, y su presencia era un reconfortante recordatorio del viaje único de la ciudad desde la oscuridad a la luz. El amanecer del día de las elecciones rompió con una sensación de anticipación palpable en toda la ciudad. Fue un día que muchos pensaron que nunca verían, una culminación tangible de sus luchas y esperanzas. Los ciudadanos hicieron fila en masa ante los colegios electorales, ansiosos por ejercer sus derechos en este nuevo panorama democrático. El proceso de votación fue pacífico, supervisado por observadores internacionales y salvaguardado por las ahora dóciles bestias, que actuaron como guardianes de la libertad ganada con tanto esfuerzo por la ciudad. Al anochecer, se obtuvieron los resultados. Los nuevos líderes eran un grupo diverso, que representaba diversas facciones e ideologías, todos comprometidos con la reconstrucción y la prosperidad futura de la ciudad. Mara observó los anuncios desde su modesto departamento en la Ciudad Baja, con el corazón lleno de emociones encontradas, orgullo por sus conciudadanos, alivio por la transición pacífica y una preocupación persistente por los desafíos venideros. En las semanas siguientes, el nuevo gobierno tomó forma. El Consejo, lleno de ideas frescas y respaldado por un mandato del pueblo, actuó rápidamente para implementar políticas centradas en la recuperación económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Mara, aunque ya no ocupaba una posición formal de poder, se mantuvo activa en la vida pública, sirviendo como asesora y defensora de los subrepresentados. A medida que la ciudad se reconstruyó, también lo hizo su relación con las bestias demoníacas. Las criaturas se habían convertido menos en un enigma y más en una parte de la identidad de la ciudad. Ayudaron en proyectos de construcción a gran escala y fueron una parte especial de ceremonias cívicas y desfiles. Los niños crecieron viéndolos no como monstruos, sino como protectores y símbolos de la resiliencia de su ciudad. Un año después de las elecciones, la ciudad conmemoró el aniversario del Acuerdo de Paz con una celebración en toda la ciudad. El evento contó con discursos, música y un desfile ceremonial con las bestias, que atrajo a multitudes de toda la ciudad y visitantes de todo el mundo. El punto culminante fue la inauguración de un nuevo monumento en la Plaza Central, dedicado a los caídos y al espíritu perdurable de la gente de la ciudad. Mara fue invitada a hablar en la ceremonia. De pie ante el monumento, una estructura simple pero poderosa de metal y luz entrelazados, se dirigió a la reunión. Este monumento no solo es un recuerdo de lo que hemos perdido,
sino también un faro de lo que podemos lograr cuando estamos unidos, que nos recuerde nuestro deber mutuo, con nuestra ciudad y con las generaciones futuras. La ceremonia concluyó con la iluminación del monumento, que arrojó un suave resplandor sobre la multitud. Las bestias, entrelazadas en la historia de la ciudad, yacían alrededor de la plaza, con sus ojos brillando suavemente a la luz. La escena era pacífica, un marcado contraste con el caos de años pasados. El capítulo y la historia terminan con Mara caminando entre la multitud, anónima entre los ciudadanos que una vez encabezó en la rebelión. Observó a los niños jugando alrededor de las bestias, vio a viejos amigos reír y nuevas estructuras alzándose contra el horizonte. La ciudad, una vez destrozada, estaba llena de posibilidades, un testimonio del poder de la resiliencia y la unidad. El viaje de Mara había sido largo, y, aunque se alejó del centro de atención, su legado y el de todos los que la acompañaron quedó incrustado en el alma misma de la ciudad, formando parte para siempre de sus cimientos.